Hola, hola, muchas gracias por venir. A nombre de 1938 y Corazón Films les damos las gracias. Con ustedes el director y el talento de la película. ¿Vale? Muchas gracias. Si ya tienen una pregunta o algo así, pueden levantar su mano para iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Mira, nos tomó a Carlos Montemayor y a mí varios años de investigación. No fue fácil. Hay mucho material, muchos libros escritos, muchas versiones contradictorias. Encontrar la verdad entre un montón de versiones, porque finalmente, como viste en la película, no hablo tanto de los momentos públicos como la intimidad de la problemática del presidente Cárdenas ante las necesidades propias y su conflicto y apoyo de la música. Carlos y yo vimos muchos libros, vimos muchas fotografías. Y bueno, el primer guión que escribimos, yo creo que era para una serie como esas que se hacen ahora, 18 capítulos, porque salieron como 300 páginas. Y había que hacer una película, entonces pues había que cortar. Y luego se murió Carlos Montemayor. Y me escribí solo. Y bueno, me tocó a mí ya escribir el guión cinematográfico. Y luego vino toda una época del neoliberalismo, gobiernos de Calderón, y especialmente Calderón y Peña Nieto, donde en mi cine me aprobaban el proyecto y luego al final me decían que se acabó el dinero, no hay dinero para crear tu película. Eso sucedió 3 veces. Me di cuenta que como que no querían que yo hiciera la película. Si la política entonces era acabar con Pemex y acabar con el petróleo de México y venderlo otra vez a las compañías extranjeras. Gracias al nuevo gobierno que entró, ya de la 4T con Andrés Manuel, pues finalmente obtuve apoyo suficiente y el presidente me prestó Palacio Nacional y pues pude yo filmar finalmente la primera parte de la película. Y luego un coproductor se rajó y nos dejó a medio camino y tuve que esperar otros 2 años para terminar, para hacer la segunda parte de la película, que es la historia del periodista y la secretaria, aquí María. Y apenas terminé la película hace 8 meses, y luego editar y todo eso. Para mí fue un honor de entrada ser parte de este proyecto con el maestro Sergio, con mi compañero Sergio, Los Tocayos. Fue una experiencia hacer esta película súper enriquecedora. Y el personaje, ¿qué te puedo yo decir? Pues muy divertido de hacer. Nos reíamos mucho con las necedades de Rosaura. Y como mencionas en su espina, en su columna, pues es esta mujer ya muy independiente de la primera mitad del siglo XX, y que entonces fue muy disfrutable contar esa historia, contar la historia de ese año en la vida de Rosaura, y como mencionas también, una mujer pues adelantada para su época, entre comillas rebelde, como mencionas, espía, ¿no? Haciéndola de espía sin querer queriendo.
Entonces, pues nada, súper disfrutable. Bueno, sucede que mi papá era ingeniero petrolero. Yo desde niño viví el petróleo en mi casa. Y luego me llevaba a los campamentos petroleros, tanto en Tabasco como en otros países donde he buscado petróleo. Y a mí me quedó la idea fija de la importancia del petróleo en nuestro siglo pasado y actual. Y todavía falta mucho para que el petróleo deje de ser importante. Yo creo que falta fácil unos 50 años o más. El petróleo es esencial para los países que tienen la suerte de tener petróleo como México. Es esencial para nuestra economía y como lo dice la película, que esa es la soberanía, ese es un texto de esta película. Que coincide también con la época actual, lo que está pasando en la política de México hoy. La soberanía es fundamental para un país y el petróleo nos da esa gran posibilidad. Yo entiendo muy bien lo que es el petróleo. Por eso, porque mi papá desde que yo soy niño, pues me contaba la importancia del petróleo y cuánto petróleo hay en este país. Hay mucho petróleo, mucho más de lo que cuentan. Y es fundamental. Eso es porque hice yo esta película, porque yo sentía la necesidad imperiosa que se hiciera una película para nuestro país que hablara del petróleo y la soberanía del país. Pues para mí, yo recuerdo en una librería desayunando y recibí una llamada de Roberto Fiesco para platicarme del proyecto y desde el primer minuto me encantó la idea. Siempre me ha gustado mucho hacer cosas de época, ¿no? Pero siempre son personajes no reales, no inspirados bueno, algunas veces, pero digamos que no con esta responsabilidad tan grande, tan gigantesca de hacer al general Cárdenas, que pues vive en el corazón de todos los mexicanos, de todos nosotros. Lo conocemos desde pequeño, historias, relatos. Entonces, primero que nada, para mí fue como entender la enorme responsabilidad del personaje, de lo que significaba para Sergio en un nivel íntimo, de pues el tiempo que se tardó en hacer esta película, podríamos decir más de 20 años, maestro, tal vez por ahí. 20 años para hacer una película que pues te da un poquito la perspectiva de lo que se tarda uno en hacer esta película, en que todos ustedes estén aquí. Pues para Sergio fue un sueño que él tuvo hace 20 años y hoy por fin la pueden ver en pantalla. Y nos tocó a nosotros, me tocó a mí interpretar este personaje, entonces era una responsabilidad enorme. Entonces pues fue un trabajo muy largo y pues a partir de un momento pues disfrutar, simplemente aceptar el tratar de impregnarse de esto, de darle vida y puedo decirte que dejé absolutamente toda mi capacidad, mi talento, mi trabajo, mi energía, todo lo que soy en este personaje. No hay nada, fueron meses de trabajo, meses de investigación para, gracias a la dirección del maestro Oljovich, pues llegar a este resultado que ustedes pueden ver y espero que les haya gustado. Gracias, hola, mi nombre es Baltimore Beltrán. Aquí creo que fue de mucha ayuda, además de la investigación, que como dice Yanis fue muy exhaustiva, y del punto de vista del maestro Sergio Oljovich, que tenía muy claro el por qué contar esta historia. También nos ayudó mucho justo el encuentro con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien nos pudo platicar, acercar la figura del general Cárdenas de una manera más familiar, más íntima, más de anécdotas cotidianas. Y bueno, en mi caso particular lo que yo aprendí es que
pues de entrada hay una convicción en el momento histórico que ellos viven, y que intentaron ser congruentes con los ideales de la revolución, que para ese entonces pues ya había costado mucha sangre al pueblo mexicano. Entonces, en mi caso personal, pues yo descubrí la figura del general Francisco J. Múgica como algo muy revelador. Creo que es una figura histórica que vale mucho la pena reivindicar, pues porque pues fue parte esencial de esta lucha, y creo que el general Lázaro Cárdenas, como nos lo planteaba el maestro Sergio Orjovich, pues era un gran estadista, ¿no? Entonces, como tal, pues creo que se conformó de un gran equipo de trabajo que pues justo le ayudó a sacar adelante ese momento tan difícil. Nacionalista me parece normal, es una película de una nación, ¿no? Es una película que es catalogada como una película de izquierda, porque habla de nuestro país, nuestro pueblo, nuestras riquezas que tiene nuestro país, y cómo somos y queremos ser dueños concretamente de nuestro petróleo. Es normal. El petróleo para México es la vida y la soberanía de nuestro país. Lo dijo el presidente ahora el domingo que hubo una manifestación. Claro que es una película absolutamente nacionalista. Y también internacionalista, porque esta película se puede exhibir en cualquier parte del mundo y la van a entender, porque esto sigue siendo un problema para todos los países del mundo. Los que la tienen, los que no tienen el petróleo. Los que tienen lo venden, y los que no tienen tienen que comprarlo. Pero es fundamental el petróleo, fundamental. Esas imágenes de archivo le dan veracidad a la ficción que presentamos. Es la prueba contundente de cómo fue, especialmente la expropiación, y le dan la riqueza de lo que sucedió entonces, ¿no? Esa gran epopeya del pueblo mexicano, que al darse cuenta que el país, que el gobierno tenía que pagar la expropiación, indemnizar a las compañías extranjeras, el pueblo todo, como uno solo, se reunió y aportó cada quien lo que podía. Niños de escuela sus domingos, muchachas, sus joyas, las mujeres ricas, los campesinos, pollos y puercos, y los hombres de negocio con cheques, y se reunió mucho dinero, mucho, no suficiente, pero fue bastante para lograr algo fundamental: la unión del pueblo con su gobierno. Lo mismo que está sucediendo hoy con nuestro pueblo y nuestro gobierno. Por eso yo pienso que esta película es absolutamente actual, aunque narra los sucesos de 1938, es como si estuviéramos hablando del día de hoy. Se está repitiendo la historia en alguna forma, ¿no? Sí, para mí también cuando estábamos viendo las imágenes atrás de justamente el pueblo mexicano, yo estaba llorando, ¿no? La verdad, porque me conmovió muchísimo. Es algo que, obviamente, cuando te lo platico, cuando lo lees en los libros de historia, pero ya que lo ves, ya que entiendes el significado, es profundamente conmovedor, ¿no? Y hasta atrás, pues sí, llorando, la verdad, porque pues me pareció bellísimo, ¿no? Ese momento en particular de esa contribución del pueblo,
cuando la leí en el guión, yo dije, ¿esto es cierto? Y claro, pues una aprende sobre la expropiación petrolera en segundo de primaria, ¿no? Y creo que es una de las cosas rescatables sobre esta película. Ojalá que se hicieran películas como esta sobre cada momento histórico que de pronto se nos olvida tan fácilmente sobre la historia de nuestro país. Y es una cosa que actualmente yo lo veo, lo leo, y digo, no lo reconozco. Y sin embargo, como dice Yanis, de ahí venimos. Entonces es muy conmovedor pensar en nuestro pueblo, como ese pueblo que tuvo ese gesto generoso con el gobierno de México. Y por otro lado, a la pregunta que haces preciosa y picoteándonos sobre si ya terminó la revolución en 1938, me atrevo a contestarte que no, Columba, que pues yo creo que la revolución no termina y por una cosa que menciona Yanis, que es la oligarquía, ¿no? Al final la opresión existe siempre y la revolución existe siempre y cuando haya revolucionarios y revolucionarias.